Estábamos hablando de Cyclospora cayetanensis. Continuamos con... Ups, vamos acá. Bueno, vamos a ir hablando de los coccidias. Vamos a hablar ahora de la Isospora belli, ¿no? En este caso, la enfermedad producida por la isospora y la isosporiasis, ¿no? Digamos acá es mucho más fácil poder reconocerlo, ¿no? Porque el leuquiste es mucho más grande, ¿no? Es mucho más grande, ¿no? En el cual va a tener dentro la formación de dos esporoblastos, ¿no? Grandes, en la cual la identificación es rápida. En caso inclusive se puede hacer coloraciones también igual de sin Nielsen, pero la forma directa se puede observar rápidamente. No hay mucho problema como para la identificación. El ciclo biológico es muy similar a lo que es a lo de Cyclospora, ¿no? También igual tiene que haber una reproducción sexual y asexual, ¿no? La formación del cigoto. Igual hay formación de merondes, ¿no? En la sexual. Y la forma infectiva ya son con las heces, ¿no? Pero igual lo mismo que lo que es la ciclospora, atacan de frente pues, a lo que es el intestino delgado, ¿no? Forma infectiva o quiste, ¿no? Comúnmente, bueno, sí se puede observar bastante en laboratorio también, pero no es como lo que es criptosporidio, ¿no? El orden es así, criptosporidium, ciclospora y isospora, ¿no? Más script. Bueno, ahora vamos a otro filo, ¿ya? Lo que es filo nemátoda, o lo que es el Mindos. Generalmente son gusanos alargados, de forma cilíndrica, bilateralmente simétricos y con extremos de menor diámetro. Su sistema digestivo es completo, aparato reproductor muy desarrollado y sexos separados. Los órganos internos están contenidos en la cavidad. Aquí, por ejemplo, vamos a leer Strongyloides stercolaris, que también puede ser muy común. No es de la clase de Phasmidia. Generalmente el ciclo biológico acá es diferente, ¿no? De que en comparación que un quiste, ¿no? Un trombocitito. Acá la forma infectiva pues va a ser cuando la larva va a penetrar a través de la piel del hombre y por capilaridad esto va a viajar al torrente sanguíneo y, y la forma infectiva va a ser la forma rabitiforme en este caso, ¿no? Generalmente estos estrongiloides en forma de huevo no lo vamos a poder encontrar porque maduran tan rápidamente dentro en el lumen que automáticamente, como maduran rápidamente, van a eclosionar las larvas. Y la larva, en la forma rabitiforme, es la infectante, en este caso, ¿no? El cual se va a encontrar en el ambiente, ¿no? Generalmente huevos de Strongyloides stercolaris no vamos a poder observar mucho, ¿no? A menos que lo podamos observar de una biopsia, una operación, ¿no? Que sea sacado de manera interna, ¿no? Pero en sí cuando sale al exterior no hay mucho, no hay ese estadio, como eclosiona tan rápido no va a sobrevivir el estadio. Ya va a ser, la forma infectiva va a ser transformada ya en larva, ¿no? Digamos que las larvas rabitiformes son mucho más gruesas que las filariformes, ¿no? Las filariformes son más largas y delgadas, ¿no? Y acá tiene dos estadios en este caso. Hay las filariformes y luego se transforma en rabitiformes como ya sale en el ambiente, ¿no? En el laboratorio lo podemos observar también, pero como larvas, ¿no? Como larvas mayormente. Aquí también es otro parásito comúnmente hablado, Ancylostoma duodenale necator americanos,
Generalmente así lo reportan, porque en su estadio de huevos son bien similares, son bien parecidos, ¿no? Acá la forma infectiva vendría a ser la larva filariforme en este caso, ¿no? Esta larva va a penetrar en la piel, pero esta vez cuando las personas están descalzas, ¿no? A través de los pies va a entrar, ¿no? Esta larva. Luego comienza su ciclo biológico en el intestino grueso, en este caso, y las larvas van a migrar a diferentes tejidos, ¿no? Y al final su desarrollo lo va a terminar en el intestino delgado, ¿no? Eh, digamos que la larva infectiforme también, ¿no? Y los huevos caen los huevos van a embrionar en los suelos húmedos y sombreados generalmente, ¿no? Ahí es donde los huevos embrionan. Generalmente los estadios de huevos sí soportan, ¿no? Como ya dije, ¿no? Estos suelos húmedos y sombreados, se puede observar bastantes huevos también, pero existe las larvas infectantes también, rabitiforme en este caso. Eso es lo que lo denominan uncinarios. Las uncinarios, está dentro de los uncinarios. Es un término general que engloba estos dos. Claro, las uncinarias vendrían a ser como una familia, ¿no? Familias uncinarias, ¿no? Entonces la familia uncinaria está dentro, los ancilostomas, los mecatos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No está incluido el Strongyloides en este caso. Strongyloides tricolaris no es considerado como uncinario. La característica principal del huevo de Ancylostoma o Necator, generalmente los huevos tienen un citoplasma, ¿no? El citoplasma quiere decir que tiene como que espacios, ¿no? Va a formar espacios en el cual va a formar los blastómeros. En estos blastómeros van a ser las futuras larvas, la formación de las larvas, ¿no? Va a haber una serie de transformaciones, larva 1, larva 2, ¿no? Y va a formar al final la larva infectante, ¿no? Pero la característica del huevo es la formación de blastómeros con espacios citoplasmáticos, ¿no? Este vacío es característico de los huevos de Ancylostoma necato o las uncinarias, huevo uncinaria, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ascaris lumbricoides también comúnmente, digamos, observado en el laboratorio. Aquí la característica principal de los Ascaris lumbricoides es que van a tener tres capas, digamos, ¿no? Una capa externa, una capa interna y una capa vitelina, digamos, ¿no? En la capa interna, digamos, va a estar la larva. La larva, digamos, en algunos casos la larva embrionada, ¿no? Este caso es una larva embrionada de Ascaris lumbricoides. Esta cubierta externa van a estar conformados por mamelones, ¿no? Mamelones en toda la parte exterior, y rápidamente va a ser identificada. Es un carácter taxonómico también, esta presencia de mamelones. Te va a ayudar a la identificación que es un Ascaris, ¿no? Son las únicas que llevan mamelones. Pero hay que también tener en cuenta que los Ascaris también tienen una forma de huevo que le llaman decorticado. Decorticado quiere decir que son huevos que no tienen mamelones, son totalmente circulares, ¿no? Mamelón quiere decir, decorticado quiere decir que son sus primeros estadios, digamos, ¿no? Su primer estadio de maduración. A medida que va pasando el proceso, ellas van ya tomando una forma, digamos, más ovoide, ¿no? Más alargada, ¿no? Y va formándose los mamelones, y dentro de ella, pues si es fértil el huevo, pues obviamente va a formar la larva, ¿no? Hay también huevos no embrionados y también pueden tener mamelones, ¿no? Y se puede presentar varios casos, pero es bien característico la forma de Ascaris, ¿no? Generalmente hay bastante Ascaris en la parte de lo que es la selva, ¿no? Los niños generalmente infectados de Ascaris, ¿no? Es característico, ¿no? Los niños lo ves con la barriguita siempre bien hinchada, ¿no? Una pancita bien prominente, ¿no? Y lógicamente su cuerpo delgado, su brazo delgado, ¿no? Pero la pancita es vital, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Y también lo que es uncinarias también, ¿no? Tanto Ascaris y uncinarias son los que mayor frecuencia se puede observar, digamos, en lo que es la selva, ¿no?
en los niños, ¿no? De esos lugares. Entonces, digamos que la forma como se infecta es con la forma de los huevos, ¿no? Y lo que es alrededor del intestino delgado, ¿no? Entonces va a desarrollarse la larva, ¿no? Se va a romper los huevos y va a formar la larva, en este caso de dos formas, filariforme y rabitiforme, ¿no? Digamos, hay una etapa infectiva y una etapa diagnóstica, ¿no? La etapa diagnóstica es la presencia de los huevos, ¿no? Digamos, en las heces. Digamos que estos huevos son los que prevalecen más en los ambientes, ¿no? Puede estar días, meses, años inclusive, ¿no? Son los huevos más resistentes, ¿no? Entonces, digamos que cuando no son fertilizados, obviamente que no van a continuar su desarrollo, ¿no? Ya cuando son larvados, son fertilizados, obviamente que van a terminar su desarrollo. Pero son, digamos, que los huevos que, digamos, que más resisten digamos, a temperaturas adversas, a ambientes adversos, ¿no? Puede estar en zonas húmedas, secas, pero el huevo ahí prevalece por años, ¿no? Ya la identificación ya la observamos, ya conocemos, entonces continuamos con otro huevo comúnmente conocido es el Toxocara canis. El Toxocara canis viene pues de los intestinos de los perros, generalmente, ¿no? El laboratorio puede ser poco usual, ¿no? No se puede observar tan seguido, ¿no? Pero también cumple un ciclo biológico, ¿no? Nosotros al estar en contacto con las mascotas, con los animales, pues nosotros ingerimos las larvas, ¿no? Y estas van a migrar a los tejidos, ¿no? Y obviamente van a migrar a diferentes órganos también inclusive, ¿no? Puede migrar al hígado, puede migrar al pulmón, ¿no? Al vaso. Entonces, cuando migran a estos órganos pueden formar larva 1, larva 2, larva 3, diferentes tipos de larvas, ¿no? Digamos que en este caso la larva, por ejemplo el perro en este caso puede ser un hospedero intermediario también, ¿no? Y digamos que la forma infectiva van a ser tanto las larvas, porque las larvas cuando se desarrollan dentro de los órganos, pues estas a su vez van a soltar los huevos, ¿no? En cuales se van a multiplicar, ¿no? Por ende, pues la persona pues se va a infectar, ¿no? Es muy peligroso este tipo de parásito porque también puede ocasionar la toxocariasis ocular. La toxocariasis ocular viene a ser el enrojecimiento del ojo, ¿no? Es parecido generalmente como cuando te vas a la playa y cuando la vista se te pone roja por algunos fragmentos que se ha metido, se pone así de intenso, ¿no? Entonces la enfermedad que puede ocasionar es la toxocariasis ocular, muy peligrosa, ¿no? Lo que caracteriza este ciclo es que la larva puede migrar a diferentes tejidos, a diferentes órganos, y ahí se pueden desarrollar, ¿no? La identificación en el laboratorio es la presencia de blastómeros también dentro, con una formación de citoplasma, ligero citoplasma, ¿no? Y una capa bien gruesa, ¿no? Y el color es oscuro, ¿no? Son grandes estos huevos, ¿no? Generalmente puede ser mayor a 30 micras, más o menos, 30, 25 a 30 micras. La identificación es rápida, también es muy notorio, ¿no? Las características que presentan estos huevos de Toxocara, ¿no? Entonces es la forma infectiva también, ¿no? Los huevos, ¿no? Los huevos generalmente al final los perros son los que se contaminan por estos huevos, ¿no? Porque el ser humano cómo se contamina, porque bueno, a veces los perros hacen las heces, digamos, si uno tiene un perro en casa, de repente hace las heces en la casa, no se da cuenta y de repente no lo saca al parque, qué sé yo, o hay heces, entonces dentro de esas heces ya están los huevos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ser humano cuando tiene contacto con el perro, qué sé yo? Entonces, el ser humano adquiere esos huevos y cuando entra por la vía oral, pues ya comienza a hacer un ciclo biológico dentro de uno, ¿no? Y las larvas se van desarrollando y, como dije, van a migrar a diferentes tejidos y órganos, ¿no? Y así es el ciclo biológico. Tener mucho cuidado con las mascotas. Otro parásito comúnmente hablado, conocido, es el Enterobius vermicularis, ¿no?
El enteroides vernicularis generalmente en una forma directa no lo podemos observar, rara vez se puede observar en una forma directa. Acá hay uno con Lugol inclusive, pero generalmente estos parásitos se puede observar con los test. El test de Graham mayormente es la técnica en la cual te va a ayudar a determinar estos parásitos, ¿no? Generalmente en el área clínica, pues, ¿qué te dicen? ¿Cómo se puede aislar estos patógenos, estos parásitos? Dice, la indicación es que, bueno, generalmente los niños son los que sufren esto, ¿no? A partir de las 5 de la mañana creo que es la toma de muestra, ¿no? Entonces lo que te hacen es darte una lámina portaobjeto larga, en el cual va impregnado pues una cinta adhesiva, una cinta scotch, por decirlo así, ¿no? Cinta. Entonces, esa cinta scotch va a estar alrededor de toda esa lámina, ¿no? Entonces, a la hora de las 5 de la mañana lo que se hace con esa cinta es colocarlo en la parte del anito del niño o del bebé que está infectado con este parásito, porque dicen que a esa hora, que es temprano, 5:30 de la mañana, pues aparecen estos parásitos, ¿no? Son más propensos a que puedan ser, digamos, aislados. Entonces con la cinta pues se coloca en la parte externa del anito, entonces se coloca y después se retira. Y esa cinta se coloca en la lámina portaobjeto. Y esa lámina portaobjeto ya lo observas en el microscopio, ¿no? Con un poco de suero fisiológico, digamos, ¿no? Una forma muy rara tiene, ¿no? Parecido un pan francés, ¿no? Que le llaman a veces, en algunos casos, ¿no? Entonces es muy fácil poder reconocerlo, ¿no? Acá el ciclo biológico es casi muy parecido a lo que ya hemos hablado, ¿no? La larva pequeña se va a desarrollar en el intestino delgado, ¿no? En este caso la larva adulta ya se va a desarrollar en el lumen del intestino grueso, ¿no? Y la forma infectiva va a ser los huevos, ¿no? Entonces, digamos, acá en la forma de la larva adulta, en el lumen del intestino grueso ya vienen a ser las formas grávidas, ¿no? Las formas grávidas en el cual van a poder desovar los huevos, por decirlo así, ¿no? Entonces, como ya dije, de forma directa no lo vamos a poder ver mucho, más lo vamos a ver con este tipo de test, el test de Graham, ¿no? De forma directa, ocasionalmente quizá lo pueda ver, acá está con Lugol, por ejemplo, ¿no? Cómo se tiñe, ¿no? Digamos las estructuras, ¿no? También forma de pequeños citoplasmas también, ¿no? Digamos que estos blastómeros también van a ser las futuras larvas, ¿no? Que van a formar, ¿no? Trichuris trichura también otro huevo, digamos huevo del minto, el cual podemos observar también en el laboratorio. Igual, pero la característica es bien notoria, ¿no? Porque en los extremos van a formar los tapones polares, ¿no? Que son bien notorios para lo que es el caso de Trichuris. También formación de blastómeros, pero con poco citoplasma, casi los blastómeros han ocupado todo el citoplasma, ¿no? Aquí lo que caracteriza generalmente es el tamaño de las larvas, ¿no? O sea, cómo puede crecer en el intestino, ¿no? Tanto la larva penetra y se desarrolla en la mucosa del intestino, digamos, grueso, ¿no? Las larvas pueden llegar hasta inclusive a 12, 14 metros, inclusive, son bien grandes, ¿no? Pero digamos, la forma característica de huevo es lo que nos va a ayudar a identificar la morfología, ¿no? El carácter taxonómico, digamos, los tapones polares en los extremos, ¿no? No hay otra forma más que esta, ¿no? El huevo es totalmente de tamaño marrón, oscuro, ¿no? Es fácilmente identificable. Y digamos, la fase infectiva diagnóstica van a ser, digamos, los huevos, ¿no? En las heces, ¿no? Es de la forma infectiva, ¿no? Y obviamente la ingestión, por la forma infectiva de que se va a contaminar al hombre es por la ingestión de estos huevos, ¿no? Que a veces ni lo vemos siquiera, ¿no? Son microscópicos. Continuamos. Ya, vamos a hablar de los platelmitos. La clase es esto, ¿no? Parásitos aplanados. Están compuestos por una unificación llamada Scolex. Bueno, el Scolex es el que se va a quedar adherido a los hospederos, ¿no? Son como una serie de ganchos, ¿no? Siempre tienen 3 pares de ganchos, ¿no? Generalmente tiene un cuerpo y un estróbilo. En el estróbilo generalmente están los proglótides, ¿no? En los proglótides maduros, inmaduros y grávidos, ¿no? Entonces, digamos, es todo el cuerpo, digamos, de los cestos, ¿no?
Digamos, estos no poseen un sistema digestivo ni circulatorio tampoco, ¿no? Pero el sistema de osmorregulación excretor se hace por medio de células especiales llamadas selenocitos, ¿no? O células de llama que comúnmente se llaman los platelmitos. Generalmente es una característica principal del sistema de excretor, ¿no? Este tipo de células son bien conocidas, ¿no? Otro parásito, digamos, que lo podemos ver en el laboratorio, obviamente que son cestos, es la Hymenopletis nana y la Hymenopletis diminuta. Hay muchas diferencias con respecto a lo que son este tipo de huevos, ¿no? Que son huevos del Mintos, en el cual podemos encontrarlos. El ciclo biológico generalmente, aquí sí hay un hospedero, digamos, intermediario. En este caso, las formas infectivas lo puede obtener esta rata, ¿no? Esta rata, digamos, que va a ser el hospedero intermediario. Obviamente que el hombre se va a contaminar, ¿no? Por malos hábitos higiénicos también. Y digamos, la porción corta del intestino, digamos, terminando ya la porción de intestino grueso, ya van a salir estas formas infectivas, los huevos ya embrionados, por decirlo así, ¿no? Pero como dije, las larvas, ¿no? se van a adherir al hospedero, pues, mediante este escólex, ¿no? Los ganchos se van a penetrar en la mucosa, ¿no? Y obviamente que va a comenzar su desarrollo, digamos, de esta larva, ¿no? Hasta formar, pues, la formación de los proglotides, ¿no? Los proglotides grávidos, digamos, van a soltar, digamos, los huevos, ¿no? Y esa es la forma infectiva de este tipo de parásito, ¿no? Bueno, con respecto al ciclo biológico, acá vamos a ver lo que es en el laboratorio, cómo identificamos los huevos, ¿no? En este caso, la parte acá superior, observamos un huevo de Hymenopletis nana, ¿no? Abajo son huevos de Hymenopletis diminuta. Entonces, ¿cómo se diferencia un huevo de nana y de diminuta? La nana generalmente en los extremos, ¿no? Van a tener filamentos polares, ¿no? 2 a 3 penachos posiblemente tengan, ¿no? En este extremo y en este extremo de acá. En ambos extremos donde ya está ubicado, digamos, la futura larva, ¿no? Digamos acá en Hymenopletis diminuta no tiene estos filamentos polares, ¿no? Número uno, en el cual podemos identificar es un carácter taxonómico también, ¿no? Entonces, número 2, la nana es mucho más pequeña que la diminuta. Las diminutas son mucho más grandes que la nana. No le doblan en tamaño, pero son mucho más grandes, ¿no? Otra característica principal, digamos que los huevos de diminutas son mucho más circulares, si se dan cuenta. Son mucho más circulares, más redondos, por decirlo así, ¿no? Digamos que las enanas, digamos, son más ovoides, ¿no? Nunca son circulares, ¿no? Obviamente que no, son mucho más pequeños, pero la diminuta sí es más grande, ¿no? Digamos, ¿no? Es más circular, ¿no? Parece una pelotita, ¿no? Entonces, ya sabemos identificar, entonces, por presencia de filamentos polares podemos descartar una nana de una diminuta, ¿verdad? ¿Cuál era más grande? Disculpe, no le entendí. ¿Cuál? ¿Cuál era en tamaño? ¿Cuál era la más grande? La más grande es la diminuta. Irónicamente. La diminuta, sí, irónicamente, claro. En algunos casos acá dentro de la nana y la diminuta también podemos observar la presencia de los ganchos, ¿no? A veces se presentan los 3 pares de ganchos, ¿no? Que en el cual van a ser el futuro escólex, ¿no? El que va a hacer la adhesión a la mucosa. No sé si se puede observar en algunos casos. Acá, bueno, por la foto no ayuda mucho, pero se puede observar filamentos polares, ¿no? Los 3 pares de ganchos, ¿no? Y acá obviamente que en el diminuta vas a poder observar los pares de gancho nomás, ¿no? Los filamentos polares no existen acá, ¿no? Ese es ya por un carácter taxonómico. A ver, otro huevo más es tenia. La tenia, como ya se sabe, el hospedero intermediario es el cerdo, ¿no? A veces el ser humano pues se contamina por consumir la carne mal cocida de los cerdos, ¿no? También estos presentan, como son cestos, van a presentar escólex, ¿no? Que van a adherirse también al hospedero. Estos, digamos, va a formar un cisticerco en este caso. El primer estadio, digamos, es un cisticerco.
¿no? El cual se va a iniciar la formación de la tenia, digamos en el intestino delgado, ¿no? Podemos observar. Luego de ese cisticerco se va a ir desarrollando dentro del intestino, digamos, va a irse desarrollando la tenia adulta, ¿no? La tenia también puede ser muy grande, ¿no? También puede medir varios metros, ¿no? Pero existen dos tipos de especies. Hay tenia solium y la tenia saginata también, ¿no? Entonces, inclusive ambas tenias se pueden diferenciar por el número de proglótides, ¿no? Inclusive también se puede diferenciar por por el número de ramas uterinas también, ¿no? Entonces, digamos, ahí podemos diferenciar tanto de una tenia solium o una saginata. Pero como son bien similares, en el laboratorio solamente lo ponemos con tenia SP, ¿no? Si lo observamos como SP lo vamos a reportar. Pero para poder diferenciar, los huevos también son similares, ¿no? Pero para diferenciarlos, como te digo, la única forma de poder diferenciarlos es por medio de los proglótides. Si es una solium o una saginata, ¿no? Por el tipo de proglótidos. Por el tipo de proglótidos. Los proglótidos quiere decir digamos, la formación de donde se han formado los huevos, pero también estos proglótidos tienen ramas uterinas, ¿no? Ramas uterinas que son prolongaciones, digamos, ¿no? Y ese tipo de prolongaciones, me parece que la saginata tiene más ramas uterinas que la solium, ¿no? El número de proglótides también, me parece que más cantidades de la saginata que la solium, ¿no? Entonces, para poder diferenciar una de las especies, tienen que hacer por medio de los proglótidos. Por el huevo no lo puedes hacer. Por el huevo te dicen, no, tienes que reportar SP, ¿no? Y bueno, la característica del huevo, acá podemos observar que la parte externa es radiada, ¿no? Es radiada, ¿no? En el centro también se puede ver los pares de ganchos, también, ¿no? 3 pares de ganchos también corresponde. Y no son tan grandes tampoco, son de color café, ¿no? Lo que caracteriza principalmente el carácter taxonómico es la parte externa, que es radiada, ¿no? Muy radiada, ¿no? Acá lo podemos ver también, ¿no? Con el famoso cisticerco. Acá bueno, hay que tener en cuenta de que puede, inclusive el cisticerco puede llegar al cerebro, ¿no? Puede formar la famosa cisticercosis, ¿no? Es una enfermedad. Puede migrar, ¿no? El cisticerco puede migrar al cerebro, ¿no? Y eso sí te puede llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en comer carne mal cocida de los cerdos, ¿no? Y si uno consume, pues consumir en lugares autorizados, ¿no? Que estén, ¿no? Que tengan su control de calidad, obviamente, ¿no? Porque generalmente estos cerdos son de esas chancherías clandestinas, pues, ¿no? Esos que están en ventanilla, ¿no? Esos lugares, ¿no? Que el urín, ¿no? Que digamos que no hay mucho cuidado, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que consumir carne bien cocida de cerdos, ¿no? Otro parásito es el Diphyllobotrium. Generalmente hay dos especies comunes, que es el Pacífico y la Latum, pero lo que nos interesa más es la Pacífico, porque el Latum generalmente es de América del Norte, en Estados Unidos, Canadá, ¿no? Digamos, esa especie es de acuerdo también a la ubicación geográfica, ¿no? Como dije. En el Pacífico, generalmente Chile, Perú son los más afectados en este caso, ¿no? Pero aquí hay presencia de dos hospederos intermediarios, ¿no? Digamos acá, el primero son el hombre que se infecta por comer carne de pescado, digamos en este caso, pero dentro del pescado va a haber digamos, la presencia de digamos, un crustáceo, ¿no? Que viene a ser el estadio de procercoide, ¿no? El cual va a ser infectiva para este pescado, ¿no? La primera forma infectiva, digamos, ¿no? Cuando este pescado ya se infecta de este digamos, crustáceo, digamos, el hombre ya lo adquiere, ¿no? Digamos, cuando come el pescado. Entonces hay un ciclo, digamos, indirecto, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero con presencia de varios hospedadores, ¿no? De lo que yo hablaba antes, ¿no? Entonces, la forma infectante vendría a ser, digamos, para el crustáceo sería el coracidio, ¿no? Cuando presenta esta forma, digamos, este coracidio está en el mar, por ejemplo, ¿no? Está ambulando en el mar, entonces el pescado lo consume, digamos, esta larva infectante, ¿no? Entonces es ahí cuando el pescado ya se infecta de este coracidio, ¿no? Y obviamente cuando el hombre lo consume, pues ya se vuelve, digamos,
a infectar indirectamente, ¿no? Entonces, al final, el infectado va a ser el hombre, pues, ¿no? Digamos, del hospedero final, ¿no? Entonces, obviamente que los huevos van a ser, van a estar en el exterior, pues van a ser, tipo las heces van a pasar los huevos, ¿no? En el caso del hombre. Y el ciclo biológico se vuelve a repetir otra vez, ¿no? Los huevos están ¿no? en las aguas, ¿no? En los ambientes, digamos, donde es todo el hombre. Es un ciclo biológico indirecto, por decirlo así, ¿no? Porque intervienen también varios hospedadores, ¿no? Entonces, en el laboratorio, ¿cómo lo identificamos este tipo de larvas? Perdón, este tipo de huevos. Va a caracterizar la presencia de un opérculo. Hay un opérculo en la parte anterior, no sé si se nota muy bien por la foto, pero el opérculo viene a ser como una tapa, una tapita, ¿no? Donde van a, digamos, cuando se rompe esa tapita va a salir, pues, digamos, ¿no? La larva infectante, ¿no? ¿No? En este caso. Entonces, de color marrón oscuro, generalmente no son tan grandes, puede llegar a medir de 15 a 20 micras más o menos, ¿no? No son tan grandes, son regular tamaño. Y también lo podemos observar en el laboratorio. A ver, ahora vamos con los tremátodes. Ya, esta es la última parte ya. Ya hemos pasado los platelmitos, ya hemos pasado los cestodes, ¿no? Hemos pasado nematodes, ¿no? Entonces nos queda ya los tremátodos. Son endoparásitos de vertebrados, lo podemos encontrar en diversos órganos, pulmones, intestino, canalículos de hígado, ¿no? Digamos que son platelmitos que presentan generalmente dos ventosas. La mayoría son aplanados de forma de hoja y hermafroditas. Acá, por ejemplo, el sistema excretor. En el anterior filum eran los selenocitos, ¿no? Pero en este caso, el sistema excretor está a cargo de unas células flamígeras, ¿no? Unas células flamígeras en este caso, ¿no? Los tremátodes se alimentan de contenidos intestinales exudados en zonas inflamatorias, de pus también. El ciclo biológico puede tener hasta 2 hospederos intermediarios también. Aquí está la famosa fasciola hepática, ¿no? De los tremátodos, la comúnmente conocida fasciola hepática. Acá igual, muy parecido al Diphyllobothrium, pero acá interviene pues el ganado vacuno, el ganado ovino. Pero aquí la forma infectante ya no va a ser el crustáceo, acá va a ser la forma infectante de un caracol, ¿no? Del género Limnaea, me parece que es la forma infectante, ¿no? Obviamente que acá el ciclo biológico va a comenzar cuando el hombre consume los vegetales mal lavados, los berros que se encuentran en las riberas de los ríos, ¿no? Y en estos berros ya se va a encontrar la forma infectante que viene a ser la metacercaria, ¿no? Entonces esta forma infectante metacercaria va a desarrollarse en el intestino grueso, ¿no? Y digamos, va a adquirir se va a transformar, digamos, ¿no? Dentro del intestino, ¿no? Va a adquirir diferentes formas, ¿no? Como el huevo se va a embrionar, obviamente, y luego va a formar el miracidio. El miracidio es un estadio larvario que presenta bastantes cilios, ¿no? Parecido a un ciliado, ¿no? Este miracidio, ¿no? Y luego este miracidio va a ser va a ser adquirido por este caracol, le digo, ¿no? Digamos, ¿no? Y dentro de este caracol va a tener otros estadios también, ¿no? Va a formarse como esporocisto, como redia y cercaria, ¿no? Van a tener estos tres tipos larvarios, ¿no? Se va a transformar dentro del caracol, ¿no? Y luego ya la forma infectante en el cual que se va a transformar, digamos, después de la cercaria va a ser la metacercaria, que esta metacercaria, el caracol va a infectar de estas metacercarias a los berros, a los vegetales, ¿no? Esa es la forma infectante que el hombre va a adquirir, ¿no? Se dan cuenta que es todo un ciclo, ¿no? Y obviamente acá también las formas, los huevos embrionados en estos casos, la forma infectante también se puede contaminar el ganado vacuno, el ganado ovino, ¿no? Intervienen varios hospederos en este caso, ¿no? Esto es con respecto al ciclo biológico. ¿Ya? En el laboratorio, ¿cómo observamos los huevos?
Los huevos son grandes, eso sí, pues mira, más de 30 micras por lo menos, ¿no? Son bien grandes, bien notorios. También se caracteriza por tener un opérculo, ¿no? Pero lo que identifica generalmente es que no se observan muchos órganos dentro del huevo, ¿no? Pareciera como si estuviera vacío el huevo, lo vería, ¿no? Pero es parte de su morfología en este caso. Pero los huevos son grandes, ¿no? Regularmente alargados, ligeramente elípticos, ¿no? Medio, entre elípticos y ovoides está, ¿no? Pero es bien grande, no más de 30 micras miden estos tipos de huevos, ¿no? Y con el Lugol se tiñen bastante todas sus estructuras, digamos, ¿no? En lo que es la parte externa va a permitir observar bien el opérculo, ¿no? La capita, ¿no? La identificación es rápida, es muy fácil, ¿no? Con el Lugol te va a ayudar mucho más todavía. Paragonimos, digamos, Paragonimos vendría a ser el primo hermano de las fasciolas, ¿no? En el laboratorio también se puede observar. Pero digamos que la diferencia con Paragonimos tiene una parte convexa comparado con lo que es las fasciolas que son mucho más, ¿no? Más definidas sus formas, mucho más, digamos con el Lugol se tiñen más, pero esto no se tiñe mucho con el Lugol. Van a permanecer estos de este color oscuro, medio marroncitos, ¿no? Y la diferencia del ciclo biológico con respecto a lo que es la fasciola es casi similar, si se dan cuenta es casi igual, ¿no? Pero la diferencia acá, digamos, el ciclo biológico lo vendría a ser acá un crustáceo en este caso también, ¿no? Obviamente caracol interviene acá, ¿no? Porque acá te dice porque el humano ingiere las metacercarias en carne de crustáceo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Cruda o mal cocida, ¿no? Ahí se da la contaminación, pero, por ejemplo, el diflugote en el pescado, pero acá son los crustáceos, ¿no? Obviamente, ¿no? El ser humano puede consumir crustáceos, ¿no? Que de repente están contaminados, inclusive digamos, con este miracidio en este caso, ¿no? Y la fauna infectiva, digamos, va a ser los huevos, ¿no? En estos casos. Van a ser embrionados, ¿no? Cuando son embrionados es cuando ya la fauna infectiva sale, que son los miracidios, ¿no? Y en estos casos acá, cómo se infecta el caracol es cuando se libera, ¿no? El miracidio se libera y penetra en el caracol, ¿no? Y obviamente, pues, el ser humano, pues, se contamina con el consumo de estos crustáceos, ¿no? Carne que está mal cocida, ¿no? O está cruda. En el laboratorio, sí. Pero, es decir, se da el paso del caracol al crustáceo. Claro, sí, claro, claro, mira, por ejemplo, en el caracol el proceso se da, pero van a transformarse en diferentes estadios larvarios, ¿no? Poroquistes, reyes, cercarios, ¿no? Y cuando el caracol está infectado, obviamente, aquí está las cercarias, digamos en este caso, van a invadir al crustáceo y se van a enquistar, ¿no? Entonces se van a transformar ya no en cercarias, sino en metacercarias. Y la metacercaria es la forma infectiva en la cual el hombre, cuando consume estos crustáceos, ahí se infecta, ¿no? ¿No? Es como todo un ciclo biológico bien así, bien directo, por decirlo así, ¿no? Camarones puede ser, por ejemplo. Claro, claro, todos los que son pertenecientes a la familia de los crustáceos, ¿no? Posiblemente sí los camarones, de repente inclusive hay algunos que son los krill, que le llaman también, ¿no? Eh, Anfípodos también, posiblemente también, ¿no? Que son crustáceos, en forma general, ¿no? Pero el hombre se contamina cuando ya está esa metacercaria, digamos, ¿no? El caracol sufre las transformaciones, ¿no? De estas larvarias. Claro, ¿no? Pasa a otra etapa, exactamente, ¿no? Entonces, ya se contamina el hombre cuando ya consume estos crustáceos, ¿no? Con estas metacercarias que son la forma infectante, ¿no? Y estas metacercarias son los que ya se transforman en huevos no embrionados y después se embriona, ¿no? Y después ya sale el miracidio, ¿no? Eso ya es dentro, digamos, del organismo, ¿no? Y libera y el miracidio es el que penetra el caracol ya, cuando sale, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? Pero así más o menos es el ciclo. El huevo, en este caso, como ya dije, siempre tiene una parte media convexa, ¿no? Para identificación. Con el Lugol no se tiñe mucho, son de color marrón y tiene su tapita o opérculo también igual. Como son primos hermanos de las fasciolas, pues obviamente va a tener su opérculo, ¿no? ¿Verdad? Es más alargado. Exacto, y mucho, más pequeños que las fasciolas también, más pequeños.
¿Qué será? 18 micras, 20 micras más o menos, mira. ¿No? Las fasciolas sí pues, superan los 30 micras, son bien grandes las fasciolas. Se pueden diferenciar notablemente, ¿no? En el laboratorio se pone como Paragonimus sp, ¿no? Hay una especie que es la Paragonimus westermani, me parece, pero en laboratorio para fines es sp, nada más, ¿no? Hay otro filum también que es el acantocéfala, ¿no? Que son helmintos insegmentados, tienen forma aplanada, son dioicos. Este me parece que es el último filum. Son endoparásitos de trato digestivo, de vertebrados, como por ejemplo del muy, cucaracha, rata, rana, ¿no? Estos pueden ser endoparásitos también en este caso. El parásito en sí es el Macracanthurrinchus irudinaceus, ¿no? Acá lo encontramos como huevo generalmente. También acá hay un ciclo biológico, ¿no? Pero el ciclo biológico es bien curioso acá, ¿no? Porque generalmente los cerdos son los que van a ser contaminados, ¿no? Digamos, por este verme que es Macracanthurrinchus. Pero cómo se contamina, digamos, el cerdo. A veces generalmente los cerdos comen, digamos, basura, comida en mal estado, ¿no? Siempre es a y ellos generalmente comen de la misma tierra, el mismo suelo, ¿no? No hay mucho cuidado en eso. Pero obviamente van a adquirir el consumo de este insecto, en este caso coprófago, ¿no? En este caso, este insecto, el cual se ha desarrollado en los estadios larvarios, va a ser ingerido por el cerdo, ¿no? Y entonces el cerdo adquiere, digamos, este insecto ya con esta forma larvaria, ¿no? Va a ser infectado, obviamente. Y obviamente cuando el cerdo defeca, ¿no? En las heces ya se va a formar este Macracanthurrinchus irudinaceus en forma de huevos, ¿no? Se va a desarrollar este Macracanthurrinchus en forma de larva dentro del intestino del cerdo y los huevos van a expedir las heces, ¿no? Van a expedir los huevos, digamos, ¿no? Las heces van a estar conteniendo los huevos y en las heces van a ser encontrados estos huevos, ¿no? Entonces, acá el ciclo va a continuar cuando el huevo es consumido, digamos, ¿no? Por este insecto, digamos, ¿no? ¿No? Claro, es un coprófago, son como un escarabajo, ¿no? Entonces, digamos, dentro de este escarabajo va a ser el ciclo biológico, van a formar los estadios, ¿no? El acanto, la cantela, ¿no? Y el último estadio, ¿no? Acá que es la cicantela, me parece que sí. No, hay tres estadios diferentes acá, el cual va a formar dentro de ese coprófago, ¿no? Cistacandor, perdón, cistacandor en este caso, ¿no? Entonces, por medio de esos estadios, lógicamente acá por el cistacandor va a tener ya, digamos, este insecto, ¿no? Y este insecto, como dije, ya va a ser consumido por el cerdo, ¿no? Y obviamente el ciclo biológico va a continuar igual, ¿no? Entonces ese es el ciclo biológico de este Macracanthurrinchus, ¿no? Acá en el laboratorio, como lo observamos, son huevos generalmente de 25 a 30 micras, ¿no? Tienen triple capa, ¿no? Una triple capa tienen en toda la parte exterior, son bien oscuros, ¿no? No se tiñen con el lugol, son bien oscuros, son bien resistentes también, ¿no? A los ambientes adversos, ¿no? Y son bien alargados también, ¿no? Alargados, pero lo que le da la característica morfológica es la presencia de las tres capas, ¿no? Tiene unas tres capas. Dentro del huevo está la larva cantela, ¿no? El cual va a formarse más adelante. Bueno, ya. Como ya hemos visto ya, digamos, la gran mayoría de filums, ¿no? Digamos que ya uno ya tiene una noción con respecto a lo que son larvas, son huevos, ¿no? Ciclos biológicos, ¿no? Digamos, sí, sintomatología, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de lo que son los métodos utilizados, los parásitos en las aguas, ¿no? Lo que nos interesa en el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del alcance? Va a ser reconocer cuantitativamente, ¿no? Los parásitos, los protozoos, como ya, bueno, ya hemos pasado toda esta revisión, digamos, más fácil, ¿no? La idea es reconocer cualitativamente tanto los protozoos, los helmintos, ¿no? Más comunes en aguas potables, residuales, superficiales y subterráneas, con el objetivo de evaluar la calidad de agua, ¿verdad? Ese es el objetivo principal.
Principio de procedimiento. Digamos, en un análisis parasitológico de aguas residuales es posible detectar quistes de protozoarios, larvas de nematodes de vía libre, algas, rotíferos, copepo, cladóceros, ciliados de vía libre y huevos del mintos también. Eh, bueno, si uno quiere, digamos, afianzar más los conocimientos, también obviamente, como ya dije, pueden haber larvas de diferentes tipos de insectos, ¿no? Y digamos, otros organismos que están en el fondo del mar, llamados algunos los bentos, ¿no? Vamos a hablar acá el método que es comúnmente utilizado en el laboratorio, ¿no? Generalmente el método de filtración por membrana, ¿no? Es un método cual, aparte que te permite concentrar parásitos, ¿no? en la membrana, acá podemos ver, ¿no? Aquí prácticamente se va a concentrar todo lo que es el filtrado, ¿no? Del agua, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio llega así el agua, ¿no? Es de la muestra, ¿no? Está con su rótulo, identificación, ¿no? ¿Qué es lo que hace después? Es armar el sistema de filtración. El sistema de filtración consiste en un quitasato, ¿no? Un quitasato. Consiste también en el embudo de filtración de plástico. Dentro de este embudo que se desenrosca, ahí se va a encontrar la membrana de filtración, ¿no? Aquí lo que nos va a ayudar es tener un sifón también. Es un sifón de plástico el cual va a estar conectado a la bomba, que esa bomba al vacío va a estar, digamos, va a ser una presión negativa, digamos, ¿no? Entonces, al hacer presión, digamos, va a absorber, digamos, el agua que está acá, ¿no? Entonces el agua, por ende, como hay una presión negativa, va a filtrarse, ¿no? Se va a filtrar, se va a filtrar. Entonces, al final lo que va a quedar es la membrana. Es esta membrana que está acá, ¿no? Y la membrana, obviamente, lo vamos a colocar en una placa Petri, ¿no? Ya sea con 1.000 litros de suero fisiológico o 1.000 litros de, digamos, en este caso, puede ser de agua destilada también, ¿no? Para poder hacer la observación, ¿no? Lógicamente nos podemos ayudar de un pincel para poder raspar, ¿no? El resto que se encuentra en la membrana, ¿no? O también puede ser con la ayuda de una laminilla cubreobjeto, ¿no? El cual nos podemos ayudar para extraer los restos que se encuentran acá, ¿no? De lo filtrado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es con una pipeta, ¿no? Tomar cierta cantidad, puede ser unos 30 microlitros y poder observar. Para los casos de los recuentos utilizan unas cámaras que se llama una cámara de la Safety Rafter. No sé si han escuchado hablar de esa cámara. Esa cámara de Safety Rafter es como una cuadrícula que tiene 100 cuadraditos, ¿no? El cual te va a ayudar a hacer los recuentos, ¿no? Es una cámara muy útil, ¿no? Porque generalmente los recuentos se hacen en base a 1 mililitro, ¿no? 1 mililitro de muestra. Por ejemplo, te mandan a filtrar 1 litro, ¿no? 1 litro de muestra, pero al final lo que se va a coger de acá va a ser 1 mililitro, ¿no? Y en ese mililitro, pues obviamente se va a colocar en esa cámara de Safety Raster, ¿no? Y se va a hacer el recuento total, si es que hay parásito, huevo, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces ese recuento va a ser directo, ¿no? Lo que hay, lo colocas, ¿no? Entonces la unidad, recuerden que es organismo por litro, ¿verdad? ¿No? Esa es la unidad, ¿no? Lo que tiene que salir. 30 E. coli por organismo por litro, 30, qué sé yo, ¿no? El reporte. Después que se hace el filtrado de la membrana, es que se pasa a la cámara. Después del filtrado, lo que tú haces con ayuda de una pinza, sacas la membrana y lo colocas en una placa, Petri primero, ¿no? Entonces, ahí lo que haces es echar 1 mililitro para lavar la membrana, ¿no? Lo puedes lavar con un curobjeto o digamos con una ayuda de un pincel, ¿no? Entonces, la cosa es que se limpie de esta manera, se quede blanquito, ¿no? Entonces, cuando ya tienes, digamos, tu membrana lavada, ahí es donde coges la pipeta o la micropipeta, sacas 1 mililitro, ¿no? de todo lo que me queda ahí. Entonces ahí colocas en la cámara Safety Raster. Es una camarita así como una lámina portaobjeto larga. Es como la lengua. Claro, parecido, pero lo que pasa es que la idea es que estos son como cuadrículas, tiene 100 cuadraditos, ¿no?
La Neubauer me parece que también es como una cámara, pero están a los extremos, me parece, para hacer los recuentos, ¿no? ¿Cuántos de esos? Ajá, entonces ahí tengo una imagen de la CT Raster para que lo veas, te lo voy a poner. Ese en caso de, si es que tuviera la cámara CT Raster, para hacer recuentos, digamos, más exactos, ¿no? Porque lo que te sale lo recuentas, pero hay otra forma de poder hacer recuentos. En este caso, puede hacerlo con láminas, también portaobjetos, pero eso no tiene cuadrícula, pues, ¿no? Entonces, digamos que si el laboratorio no cuenta con esa cámara de CC Raster, puede hacerlo con esas láminas. Pero aquí el recuento no va a ser directo, pues, ¿no? Ahí sí tienes que hacer una extrapolación para sacar los recuentos, ¿no? Digamos, no voy a poder leer todo el mililitro, porque imagínate, echar 30 microlitros hasta aquí es al mililitro, digamos que un poco bravo, ¿no? Entonces lo que sí puede hacer es contar hasta 200 microlitros y de ahí hacer una extrapolación para un mililitro. Y ahí recién te sale tu recuento. Siempre y cuando sea en el caso de láminas portaobjeto nada más, ¿no? Si no tienes esa cámara de CT Raster. Pues la CT Raster nos ayuda a hacer los recuentos directos, ¿no? O sea, lo que sale, el resultado es directo, ¿no? Son unas cámaras especiales, ¿no? Eso se ve bastante en los laboratorios, ¿no? De agua, de análisis de aguas, ¿no? Esa es una opción. También hay la cámara de McMaster, también he escuchado, me parece. Esas cámaras también para hacer recuentos, ¿no? Es bastante útil, ¿no? Eso se ve. Bueno, si el laboratorio no tiene esas ambas cámaras, ya, pues su lámina portaobjeto y su extrapolación nomás, pues, ¿no? Para hacer los recuentos. Para contar cuántos huevos hay, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Los organismos que se presenten, ¿no? Ya, aquí es una forma general del método de filtración, es como un flujo, un flujograma, ¿no? Acá está la muestra, acá está el embudo de filtración, ¿no? Entonces, para el caso de aguas potables, por ejemplo, lo que tienes que hacer es filtrar 20 litros, lo que te dice para agua potable, si quieres que sea acreditado, ¿no? Entonces, el tipo de membrana el cual tienes que utilizar es de 0,45, ¿no? Las membranas, si no tienen esa porosidad de micrómetros, no va a poder retener lo filtrado, ¿no? Digamos los sedimentos, ¿no? O de repente los parásitos que se encuentren ahí. Entonces tiene que tener esa porosidad de 0,45, ¿no? Y entonces al terminar el filtrado ya se retira la membrana con una pinza y como ya he mencionado se coloca una placa. Pero la idea es lavarlo también, ¿no? En algunos casos también se puede lavar con suero fisiológico, que le puede echar 3 mililitros, o otros le pueden echar 1 mililitro también, ¿no? Este suero fisiológico es de 0,85%, ¿no? Con la ayuda de una pipeta, ¿no? La idea es que no se seque, pues, ¿no? Imagínate, no le echas ni suero ni nada, se va a secar esa membrana, ¿no? Entonces va a tener dificultades para hacer la observación. Pero si tú quieres, digamos, recuperar, posiblemente si hay muchos más parásitos, lo que tienes que hacer es hacer un lavado de sedimentación. Este lavado de sedimentación te lo tienes que hacer con una centrífuga, ¿no? Entonces lo que tú has lavado tus 3 mililitros, entonces lo que haces, de la misma placa tú lo echas a tubos de centrífuga, ¿no? Le echas para poder centrifugar la muestra. Cuando tú centrifugas, lo que va a pasar es que va a concentrar más los parásitos, ¿no? Entonces te va a ayudar, para observar, te va a ayudar a poder observar más parásitos, los parásitos con la centrifugación se concentran más, ¿no? Y aquí te dice que tienes que centrifugar de 2500 RPM por 5 minutos y lo que te dice es eliminar el sobrenadante, ¿no? Lo que te va a quedar son los sedimentos abajo, ¿no? Y después vas a hacer la observación también, microscópica, con 1 mililitro, ¿no? Aquí te dice con CX Raster, ¿no? Como ya dije, y examina microscópico con un aumento de 10 o a 40x. Generalmente para ver los huevos tú tienes que ponerle un aumento de 10x, ¿no? Como los huevos son regularmente grandes, hay que verlo primero 10x para ver si hay huevos, ¿no? Ya si por AB no encuentras huevos, ya obviamente te vas al aumento de 40 para ver los protozoarios, ¿no? Los protozoarios se van a ver a 40. Difícilmente los protozoarios pueden ver a 10, decía. Mayormente los 10x es para ver los huevos del minto porque son más grandes, ¿no? Entonces, esa es a la hora de la observación, ¿no? En algunos casos, para que quizá la muestra se mantenga, se puede hacer un aclaramiento de la membrana, ¿no? O sea, en la misma placa Petri, lo que puedes hacer es agregar 5 gotas del aceite de inmersión sobre el filtro de membrana y se distribuye en toda la superficie de esta membrana, ¿no? Y luego se va a incubar por 1 hora a 37 grados, ¿no? Y se va a observar al microscopio, ¿no?
La idea es que el aceite de inmersión aclare la membrana más y más, ¿no? Entonces para su observación. Pero lógicamente aquí ya no vas a sacar con la pipeta no, del mismo aceite de inmersión. Lo que va a hacer es simplemente colocar la placa en el microscopio. Directamente lo observa nada más, ¿no? Entonces es un poco más práctico, digamos, ¿no? Ya no utilizas láminas por objeto, ¿no? ¿A una pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Una duda? ¿Qué más aconsejamos? Depende de la matriz. Por ejemplo, para lo que es aguas potables, como son más transparentes, más para uso consumo humano, digamos que las aguas potables son más transparentes. Entonces ahí utilizamos la filtración. Tenemos que filtrar la muestra porque va a ser mucho más rápido. Pero cuando tenemos aguas superficiales que tienen sedimento, aguas residuales son bien turbias, digamos que por el sistema de filtración no va a pasar porque digamos que la membrana tiene una porosidad, ¿no? Entonces no va a poder pasar, no se va a demorar de gota en gota, o sea, de que se puede filtrar, pero no corresponde por la matriz, pues. Entonces, lo que conviene más si es una residual o superficial es centrifugar la muestra. Centrifugar la muestra, ahorita lo vamos a ver también, es tratar de concentrar mayormente los parásitos y quedarnos con el sedimento, con los parásitos, la idea, ¿no? La idea es limpiar, ¿cuál es la idea de centrifugar? Es limpiar la muestra, limpiar, digamos que todos los parásitos se van a concentrar en el sedimento. El solvente que queda arriba va a estar limpio y eso se descarta. Nosotros lo que queremos ver son los parásitos. Entonces es de acuerdo al tipo de agua, tipo de matriz, ¿no? En este caso para aguas potables, subterráneas puede ser también, la filtración puede ser ideal. También agua de piscinas también se puede filtrar, ¿no? más fácil. Pero para los casos ya con aguas con sedimento, con carga, ya tendría que ser residuales, ¿no? O superficiales, ¿no? De acuerdo al tipo de muestra, ¿no? Aquí está la cámara de safety raster, ¿no? Acá lo puedo observar. Es una camarita, ¿no? Larga. Acá es como un cubreobjeto, pero es un cubreobjeto largo, ¿no? Es un cubreobjeto largo que te va a ocupar todo el tamaño de la cámara, ¿no? Entonces, esta es una pipeta. Para poder colocar el inóculo, lo que haces es colocar una forma diagonal este portaobjeto y acá el inóculo se va a vertir, todo el mililitro, se coloca en mililitro, ¿no? El recuento va a ser exacto porque esta cámara tiene cuadrículas, ¿no? que tiene una medición exacta, ¿no? Entonces el recuento va a ser directo, ¿no? Ahí ya no vas a tener que sacar cálculo, no vas a extrapolar nada, es directo, ¿no? El recuento directo. O sea, la gran mayoría de laboratorios tiene estas cámaras porque es más útil y más rápido. Pues, ¿no? Lo que tú, imagínate, tienes muchas muestras en el laboratorio, te vienen 10, 20 aguas, ¿cómo haces? Entonces, imagínate si utilizas solamente la lámina portaobjeto, ¿no? Que no tiene esas cuadrículas, ¿no? Te hace demorar un montón, pues, imagínate, ¿no? Y el laboratorio ustedes saben que mientras más muestra venga, pucha, tienes que tener rapidez. Y encima tienes que tener la facilidad para poder observar los parásitos, identificarlos rápido, ¿no? Entonces es otro cantar, ¿no? Entonces tienen que tener esa habilidad, ¿no? Para poder manejar la presión, las muestras, ¿no? Lo que se venga, ¿no? Entonces es por eso, de repente, que se ha tratado de hacer hincapié bastante en la morfología, la identificación para que sea mucho más rápido, ¿no? No hay dificultad. Para hacer el reporte, por ejemplo, en el método de filtración, para reportarlos, se va a tener que ver qué tipo de huevos se encuentran en diferentes especies. Claro, digamos en un formatito de reporte te van a salir, digamos, ¿no? Por ejemplo, quistes o quistes, por ejemplo, te salen los quistes, te van a salir Entomóeba coli, Giardia, ¿no? Endolimas, ¿no? Una lista, toda una lista en el mismo reporte. Claro, no es que marques, sino tú vas a poner la cantidad. Si has visto tantos, ¿no? Entonces va a ser, he visto 20 huevos de Entomóeba coli, colocas al costado 20, ¿no? Y las unidades supongo que están inmersos en el formato, ¿no? Serán número de organismos por litro, ¿no? Número de organismos por litro quiere decir que en un litro se va a encontrar 20 quistes de Entomóeba coli por litro, ¿no? Es así. Si hay huevos del mitos también igual, ¿no? Siempre y cuando sigues con esta cámara, ¿no? Porque para llegar al recuento exacto ya tendrías que ver la manera de cómo contar, pues, ¿no? La idea es que puedas hacer un recuento, ¿no? Pero en los formatos salen las especies. Y en el caso del agua potable, que son 20 litros, ¿cómo se reporta? ¿Por los 20 litros?
Claro, por ejemplo, ahí ya no utilizas 1 mililitro, sino lo que utilizas en la placa vas a con tus 3 mililitros, ese va a ser tu recuento total por espacio de 20 litros. O sea, tú en tu plaquita Petri vas a colocar 3 mililitros, ya no 1 litro, 1 mililro ya no. Vas a colocar 3 mililitros del suero fisiológico, y 3 mililitros se va a tener que contar todo, porque es en base a 20 litros que has filtrado, ¿no? No puede ser digamos, de 1 litro, ¿no? Porque estás filtrando 20 litros, ¿no? Entonces la cantidad tiene que aumentar, sería 3 mililitros en ese caso. Entonces lo que tú cuentas en tu cámara cisterna se va a hacer total, ¿no? Un número de organismos por litro. Generalmente 20 litros lo hacen porque a veces en 1 litro o 2, digamos que no puede, digamos que no, por el mismo estándar método no puedes encontrar la cantidad, ¿no? Hay una consulta de José Luis Inuma Ríos, y para el conteo de algas, ¿se puede usar eso? ¿Para la cámara? La cámara cisterna sí se puede usar, sí. La cámara cisterna sí, pero generalmente lo que usan para el recuento de fitoplancton y algas es las cámaras de Utermon, se usan. Sí, Utermon dice. Sí, cámara de Utermon. Esa se usa para algas. Para algas, para fitoplancton. Ya. Sí. Entonces el estándar métodos es un libro en el cual está plasmado todos los procedimientos, ¿no? Está plasmado los procedimientos tantos para lo que es parásito, para lo que son bacterias heterotróficas, coliformes, ¿no? Es como que la Biblia, por decirlo así, ¿no? Pero para tú acreditar un método te tienes que regir al estándar método que le llaman, ¿no? Entonces, ahí te dice mucho, te detalla cómo debes tú hacer el método, porque si tú haces algo fuera del método o incubas algo fuera del método, ya lo invalida, ¿no? Por eso es que a veces hay entes que van a los laboratorios para acreditar, digamos, los métodos, ¿no? Entonces pasa por una revisión, auditorías que le llaman, ¿no? Viene Sanipes, viene diferentes entes, ¿no? Pues, en tiempo atrás venía Indecopi, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos te evalúan, ¿no? Inclusive el mismo analista, pues, tiene que dar su testimonio, cómo es su método, explicar, ¿no? Es bien complejo las auditorías, ¿no? Entonces, por eso de la metodología hay que tenerlo bien claro, ¿no? Cómo se trabaja, ¿no? Entonces, es así. Entonces, mientras más filtres, para el caso de agua potable, más posibilidades de poder encontrar Yardi y Quetzalcoatl, ¿no? Para ellos es así en el estándar. Porque filtras menos, no vas a poder encontrar parásitos de repente, ¿no? El agua residual, ¿por qué es 1 litro? Porque el agua residual siempre vas a encontrar protozoarios, ¿no? O quistes, ¿no? Y además son aguas sucias, no son aguas bien turbias, ¿no? Entonces generalmente siempre presentan olor fecal, ¿no? Entonces hay más probabilidad de encontrar parásitos. No es necesario filtrar 20 litros en ese caso, ¿no? Ahí en ese caso todo depende de acuerdo a la matriz, ¿no? A ver, vamos a continuar. Acá miren, en el caso de observar macroscópicamente el agua muy turbia o si se demora en filtrar debido a la presencia de muchos sedimentos, se procederá a hacer la centrifugación total de la muestra, ¿no? Ahí está en el fondo, como ven, ¿no? Hay partículas, ¿no? El cual hacen que el agua se ponga turbia, ¿no? Por ejemplo, esto no podría pasar por la membrana de 0,45, lo va a obstruir, no va a poder pasar. Ya, entonces si no pasa, hago mi centrifugación, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Igual, tú de acuerdo a la matriz ya tú sabes cómo tienes que proceder, ¿no? Si es un agua residual, no, pues no voy a filtrar con la membrana, no voy a centrifugar, ¿no? Con tubos de centrífuga, ¿no? Así es. Aquí está este es un procedimiento para la centrifugación, sedimentación con formol-éter. O sea, para la centrifugación acá utilizan solventes, ¿no? Acá utilizan solventes y acá lo vamos a ver, ¿ya? Acá mire, esta es la muestra que ya el laboratorio. Lo que haces es, se dispensa la muestra en los frascos de centrífuga en este caso. Primeramente, si es 1 litro, tienes que tener, digamos, mínimo 4 frascos de plástico. Y tú tienes que repartir ese litro en los 4 frascos, ¿no? Con 250, ¿no? En cada frasquito, ¿no? Entonces, luego de eso vas a contrapesar estos frascos en la balanza, ¿no? Porque a veces si tú colocas así al ojo, calculando a la centrífuga, puede ser que la malogres también, ¿no? Porque generalmente la centrífuga tiene aquí pesos homogéneos, ¿no? Y entonces la idea es pesarlo, ¿no? Que sean iguales. Luego de esto, lo que hacemos cuando se termina de contrapesar con la ayuda de una pipeta,
quiere decir que vamos a sacar el sobrenadante en este caso. Lo ideal es también cuando desechan el sobrenadante lo hacen así, ¿no? Pero tienes que tener mucho cuidado. Entonces, para no perder el sedimento del fondo, lo que hacen es sacarlo con una pipeta. Acá está la pipeta, lo van sacando, sacando hasta que te quedes con una cantidad pues mínima, puede ser 5 mililitros a 10 mililitros, ¿no? De sobrenadante. No, entonces ese sobrenadante, ese resto que te queda, lo que vas a hacer, perdón, eso va a ser ya después cuando colocas los tubos. Pero cuando los frascos grandes, los 4 frascos de 250, lo vas a centrifugar a 2500 por 10 minutos. 2500 RPM por 10 minutos. La centrifuga, ¿no? Ahí vas colocando, ¿no? Los frascos, ¿no? Ya colocados en la centrifuga, ya centrifugas, ¿no? Después de eso, se decanta el sobrenadante, como ya mencioné, y se queda con 10 mililitros de muestra y tal, ¿no? En algunos casos lo verde, ¿no? Si tiene mucha facilidad, ¿no? Para esto, lo hace con tu mano. Luego se contrapesan también en los tubos de plástico. Después de quedarte con esos 10 mililitros, eso lo pasas a tubos delgados de plástico, ¿no? Para seguir centrifugando. O sea, si se va a seguir ¿no? Tratando de concentrar más los parásitos, ¿no? Entonces acá ya viene a ser los tubos de centrífuga, ¿no? O sea, porque es menos cantidad ya, ¿no? Se va concentrando esos tubitos que son de 50 mililitros, ¿no? Igual también los pesamos en la balanza porque tienen que ser pesos iguales, homogéneos, ¿no? Luego, estos tubos se van a llevar a centrifugar, ¿no? Y se programa 2500, pero por espacio de 3 minutos. Los frascos era más tiempo porque era más cantidad de agua, ¿no? Acá por los tubos de centrífuga va a ser por espacio de 3 minutos, ¿no? Luego, decantamos, ¿no? El sobrenadante con mucho cuidado de no perder sedimento, ¿no? Vamos a decantar los tubos, ¿no? Con el sobrenadante. Y luego en los tubos se va a colocar en un recipiente de plástico y llevarlo a la campana extractora. Se va a utilizar la campana extractora porque vamos a utilizar, digamos, reactivos, ¿no? En este caso, formaldehído al 4%, ¿no? Se va a echar 3 mililitros, ¿no? De concentrado. Generalmente el formaldehído lo vas a encontrar a 37%. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente bajarlo a 4%, ¿no? El 4% es cuando los parásitos se concentran más, ¿no? Por eso que ese formaldehído se trabaja así. Entonces se coloca 3 mililitros de ese formaldehído en el tubo, ¿no? Y luego se va a colocar 3 mililitros de éter etílico, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros 3 mililitros de formaldehído y 3 mililitros de éter etílico. Y automáticamente pasan a centrifugar por 1 minuto, por espacio, pero con 1500 revoluciones. Aquí bajan las revoluciones porque como ya están con solventes, digamos que si tú le aplicas una RPM mucho mayor, puede ser que la misma, ¿no? El mismo tubo se explote, ¿no? Salga por emanación de los vapores, ¿no? Que es bien fuerte, ¿no? Como tiene tiene formaldehído, entonces hay que procurar simplemente de colocar menos tiempo en la centrífuga y hacerlo a 1500 RPM, ¿no? Entonces, lo que haces es, después lo que vas a hacer, no vas a decantarlo en el agua de caño, ¿no? Porque obviamente estarías contaminando, ¿no? Lo que vas a decantar lo vas a hacer en un recipiente en el cual tengas desecho de solventes, ¿no? Se va a desechar acá, primeramente, y después de quedar con el sedimento, se va a echar 1 mililitro de suero fisiológico. Ya ese es directamente para la observación, ¿no? Ese mililitro es lo que observo y lo que hago en mi recuento si es que tengo una cámara de Sextil Raster, ¿no? Se rotula la muestra, ¿no? Aquí están los tubos de centrífuga ya con la muestra directa para observar. Si es que en el momento no puedes observarlo, si es que hay mucha carga de trabajo, lo que vas a hacer es guardarlos en la conservadora por un breve tiempo, puede ser un par de horas, y en el momento que puedas observar lo haces, ¿no? Pero si lo puedes hacer en el momento, mucho mejor, ¿no? Pero te da la opción de que puedas refrigerarlo, ¿no? Para que se pueda mantenerse, ¿no? De repente, ¿no? Los parásitos, no va a pasar nada. Ahora en los laboratorios generalmente lo que
se utilizaba también, este método generalmente es del CEPIS, lo que es del Formoléter con los solventes. Pero ahora en el laboratorio lo que está utilizándose mayormente es el método del Ballinger. El método de Ballinger también es con solventes, pero tiene un procedimiento. Pero este es con la observación de cámara de Secure raster, ¿verdad? Tiene un procedimiento también que lo vamos a explicar acá. Acá, por ejemplo, Traforin, el volumen necesario trabajar y dejar sedimentar durante 1 a 2 horas. Primero lo que te dicen, si tienes de 10 litros, 20 litros la muestra, primero lo que vas a hacer es dejar sedimentar, ¿no? Puede ser por espacio de 1 a 2 horas, ¿no? En un ambiente, ¿no? Un ambiente que no, digamos que no dé mucho el sol, qué sé yo, ¿no? En un ambiente que lo dejas reposar la muestra, te dice acá. 1 a 2 horas o por espacio de 24 horas inclusive, ¿no? Luego lo que vas a hacer es eliminar todo el sobrenadante, ¿no? De ese balde que tú has colocado, ¿no? Tu muestra, porque va a ser a partir de 10 litros, me parece, ¿no? Entonces lo que haces es eliminar el sobrenadante en un 90%, pero ¿cómo lo elimino? Te pregunta, ¿no? Entonces a veces no puedes eliminarlo de esa manera porque fácilmente se te va a ir todo lo que es el sedimento. Entonces lo que haces es con un sifón, sifoneas, ¿no? Claro, obviamente colocas en el sifón una cantidad de agua, ¿no? Entonces cuando tú ves que tiene esa agua está dentro de la manguera, la manguera en la parte exterior lo colocas dentro del balde donde está la muestra, pero no vas a colocar el sifón hasta el fondo, vas a colocar el sifón, digamos, la profundidad, la mitad más o menos, ¿no? Y es ahí en el momento que simplemente va a sifonearse solo, va a comenzar a salir el agua solito, ¿no? Entonces ya no va a haber ninguna probabilidad de que puedas perder el sedimento, ¿no? Lo que quiere hacerlo son los parásitos al final, ¿no? Entonces se va a salir todo ese sobrenadante y te va a quedar por lo menos 10 mililitros de sedimento, por lo menos, ¿no? Entonces la idea es dejar el sedimento intacto, ¿no? Que por medio de esa sifonación no puedas perder los parásitos, ¿no? Eso es lo que uno quiere, ¿no? Entonces, cuando ya tienes digamos, el sedimento, lo que vas a hacer es transferirlo el sedimento de uno o más tubos, ¿no? Y vas a centrifugarlo. No sé cuánta cantidad de tubos es, pero se centrifuga todos los tubos, ¿no? Puede ser 6, 7, 8, hasta 10 puede ser, depende, ¿no? Entonces lo que siempre se recuerda acá es tratar de que enjuagar bien el recipiente con solución detergente o añadir líquido de enjuague al sedimento. Entonces la idea también es de repente si hay parásitos que se han quedado en las paredes de los tubos, es lavarlo con una solución detergente. Parece que se puede utilizar un twin, ¿no? Con una preparación simple. Eso ya vendría a ser como una solución detergente. ¿Y cómo lo lavas? Simplemente con una pipeta, ¿no? En las paredes nada más echas un poquito de esa solución, ¿no? Y se va lavando, ¿no? Se va lavando y si es que hay parásitos lo va a concentrar más en el fondo, ¿no? Entonces esa es la idea. Luego, la eliminación sobrenadante. Digamos, si se ha utilizado más de un tubo de centrifuga, transferir todos los sedimentos a un solo tubo y centrifugar a 1000 gravedades por 15 minutos. ¿No? Ya no es RPM, te dicen 1000 gravedades, es otra unidad. En la centrífuga existe el RPM y existen las gravedades para poder la centrifugación. Entonces, el método te dice así, tienes que hacerlo por gravedades, ¿no? La idea es de que todos los tubos de centrífuga, todo lo que te haya salido, por ejemplo, puede ser 8, 9, pasarlo en un solo tubo, te dice. Pasarlo en un solo tubo, ¿no? Y con ese tubo se va a hacer la suspensión del sedimento. Y ahí, cuando se va a suspender el sedimento, ¿no? ¿Qué te dice? Tienes que colocarle un tampón acetoacético, es como una solución buffer, ¿no? Entonces la idea es que ese tampón esté a 4.5, ¿no? La idea es que los parásitos, ¿no? Se concentren a ese pH, ¿no? Y cuando se concentre el pH se va a poder aislar mejor los parásitos, ¿no? Si están presentes. Luego se van a añadir 2 volúmenes de acetato etílico o éter etílico y luego se va a mezclar en centrífuga por 1000 gravedades por 15 minutos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese tampón, le he hecho los volúmenes del éter etílico, ¿no? Entonces vuelvo a centrifugar, te dice 1000 gravedades por 15 minutos también. Luego, entonces cuando yo saco mi tubo después de los 15 minutos, observo que se ha formado una serie de fases, ¿no? En la parte superior se va a hacer la fase orgánica, en la parte media la interfase de componentes, luego va a tener una fase osmosis y por último va a estar acá el pellet. El pellet es el sedimento, ¿no? Se van a diferenciar en fases, ¿no? Acá.
Luego, después de eso, lo que se va a descartar es el sobrenadante, ¿no? O sea, las capitas que habían arriba, todo se descarta. ¿Y con qué nos quedamos? Con el pellet, con el sedimento. Y cuando se queda con el pellet, lo que vamos a hacer es echarle el sulfato de zinc, ¿no? El sulfato de zinc, generalmente el sulfato de zinc lo utiliza porque generalmente ayuda para las metodologías de flotación. Quiere decir que los parásitos, al echar el sulfato de zinc, ya no se van a estar sumergidos en el fondo, sino van a flotar en la superficie los parásitos, ¿no? Automáticamente con el sulfato van a subir los parásitos a la superficie, ¿no? Y entonces a la hora de la observación microscópica simplemente se va a tomar la parte superficial nada más, ¿no? Ya no vas a meter tu pipeta al fondo ni nada, sino la parte superficial, porque en esa parte superficial van a estar contenidos los parásitos, ¿no? Y así con la cámara de sitio raster, entonces lo colocas y lo dejas repasar unos minutos, por 5 minutos, y después ya observas, ¿no? Ya sea por 10x, 40x, de acuerdo a cómo podamos identificar, ¿no?, los parásitos, ¿no? Entonces esta es la metodología del Ballinger que ahorita, digamos, está siendo utilizado en todos los laboratorios, generalmente, ¿no? Generalmente el centrifugación formolete que hemos visto anterior al Ballinger lo utilizan los laboratorios, ¿no? Pero es generalmente utilizado por el CEPIS, ¿no? Entonces esto dependerá del laboratorio, pero las dos técnicas te ayudan a aislar los parásitos. Todo esto siempre y cuando sean aguas residuales, ¿no? Aguas superficiales, que tengan mucho sedimento. Solamente este método se aplica para este tipo de aguas, ¿no? Ballinger. Es el método de Ballinger. Puedes utilizar la cámara de McMaster o la cámara de Safety Raster, ¿no? Este método es válido solamente, ahí ya no puedes utilizar esas láminas fotoobjeto, ¿no? Ahí sí obligado tienes que utilizar esas cámaras, recuentos, obligado. Pues una metodología. Ya, vamos a ver la coloración sin Nielsen para Chrysosporidium, ¿no? Que faltó Chrysosporidium, ¿no? Habíamos visto Ciclospora, también habíamos visto Isospora, ¿no? También con los coccidios. Bueno, generalmente acá lo que vamos a hacer es, vamos a colocar las láminas portaobjeto primeramente sobre el soporte de las varillas de vidrio, generalmente donde se colocan esas fuentecitas, generalmente para hacer las coloraciones, ¿no? Ahí vamos a poner nuestras láminas. Con el aloyón, estilete o pinza curva, hacer un frotis de heces en la lámina de portaobjeto y dejar secar. Ese es el caso para la área clínica, pero si son aguas, obviamente el concentrado es lo que se va a utilizar, ¿no? Con una asa, ¿no? Obviamente que vas a hacer tu lámina, ¿no? Tu película, perdón, ¿no? Tu muestra. Entonces se va a fijar en estos casos con lámina con alcohol metílico de 2 a 5 minutos y dejar secar. En algunos casos agregar hidróxido de sodio sobre el preparado por 1 minuto y elevar el exceso y lavar con agua. Y acá ya vendría recién el procedimiento, ¿no? Cubrir la lámina con la fucsina fenicada, ¿no? Lo que habíamos hablado, ¿no? Previa agitación en frasco por 5 minutos, ¿no? Diluida previamente en agua al tercio o 1 mililitro de corante y 2 mililitros. Es para la preparación en sí, ¿no? Luego, ¿qué se hace? Lavar suavemente la lámina portaobjeto con agua corriente, ¿no? Y después de colorar con el alcohol ácido, ¿no? Como habíamos mencionado, cubriendo el portaobjeto por 1 segundo hasta que quitar el colorante. O sea, la idea es quitar el colorante, ¿no? Porque el colorante ese fucsina, la fucsina fenicada es bien fuerte. Entonces, con ese alcohol ácido, como tiene ácido clorhídrico, vas a, digamos, a bañar toda la lámina, ¿no? Y vas a dejar por unos segundos, pues, que se lave, ¿no? Para que el colorante, digamos, salga, ¿no? Y lo que se quede nada más es la película, ¿no? La muestra, ¿no? Luego, al final se lava con agua, ¿no? La lámina, portaobjeto. Y como dije, al final, al término ya casi colocar un colorante de contraste, ¿ves? Que es el verde malaquita, ¿no? Que tiene que estar al 1%, o azul de metileno, ¿no? En este caso, ¿no? Durante 5 minutos, el colorante de contraste, ¿no? Y al final lo que se hace es lavar la lámina suavemente con agua corriente y dejar secar a temperatura ambiente, ¿verdad? Y luego realizar el montaje, ¿no? En algunos casos, para que la lámina se pueda mantener o digamos que lo puedo utilizar ya sea por una finalidad educativa, para poder enseñar, puedes mantenerlo con bálsamo de Canadá, ¿no? Que hacen como un montaje, ¿no? Para que la lámina se mantenga y pues no. Pero aquí no le das tratamiento de calor, ¿no? En mi caso.
Claro, en este caso no. Cuando se ve funciona. Sí, claro, en el caso de la fusión no, en este caso no. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que hay otras técnicas en las cuales aplican calor. En los casos de BK, claro, ese es BK, ¿no? Para ácidos alcohol-resistentes, ¿no? Ese es BK. En este caso aquí no vas a aplicar calor. En el caso de BK sí, para el caso inclusive para la serie de cristales, para lo que son bacterias, en lo que son Bacillus cereus, ahí también aplicas calor. 3 veces con el mechero, ¿no? Humeas, ¿no? La lámina. Pero en este caso simplemente es, lo que pasa es como utilizan cada alcohol ácido, el alcohol ácido es bien fuerte, como tiene ácido clorhídrico lo lava la lámina, ¿no? Digamos, y la fusión fenicada lo penetra, ¿no? Automáticamente la muestra, ¿no? Y como ya dije acá, el bálsamo de Canadá te ayuda pues, a poder hacer el montaje para poder tener la muestra, ¿no? Para tener la muestra fijada, ¿no? En el momento que la puedas utilizar. El ciclo biológico, ¿no? Ya el ciclo biológico ya lo hemos explicado, que es, ¿no? Es asexual y sexual igual acá para los oquistes. Ya no vamos a dar mucho hincapié a esto, pero acá la contaminación es por, ¿no? Agua contaminada, ¿no? Si se dan cuenta. Aquí para la observación sí es bien pesado, ¿no? Porque en la forma directa no lo vas a poder observar, ¿no? Aún rara vez, ¿no? Rara vez podrías identificarlo de esta manera, pero son bien pequeños, te lo puedes confundir con levaduras inclusive, ¿no? Es el tamaño de la levadura, por lo menos, bien pequeños, pero en la coloración pues ahí sí, pues no hay ningún tipo de confusión, porque generalmente los merozoitos se van a notar, ¿no? Se van a notar, ¿no? Esta parte de merozoitos interna, y se va a teñir de fucsina, ¿no? Claro, de fucsina en este caso de colorante, ¿no? Va a ser bien lila el color intenso, es por la fucsina, ¿no? Entonces, me parece que tiene un colorante cromóforo, medido por un laxocromo, es por eso la coloración también, ¿no? Que se intensifica un color lila. El fondo obviamente es del color de contraste del azul de metileno, ¿no? Cuando son parásitos, pues, cuando hay presencia de estos oquistes, los parásitos se van a teñir así de fucsia, intenso, y presencia de merozoitos, ¿no? Dentro del parásito, ¿no? Obviamente que acá son de 5 micras a 4 micras, mira, si se dan cuenta, mira, este es 10 micras, ¿no? Está a la mitad, por ejemplo, ¿no? Son bien pequeños, ¿no? Es bien notorio esto acá. Continuamos a ver. Bueno, hasta aquí ya casi estaríamos culminando, pero de lo que hemos visto voy a hacer simplemente un resumen. Aparte la morfológica, lo que lo caracteriza cada parásito nada más. Es como una especie de review para que no lo olviden. Huevo fasciola hepática, que es lo que habíamos hablado, la característica principal es la presencia del opérculo, ¿verdad? Acá hay un opérculo en la tapita. Blastómeros, ¿no? El tamaño es, digamos, regularmente grande, mayor a 30 micras, ¿no? Se tiñen con el rugor fácilmente, ¿no? Tiene una ligera capa en la parte externa, ¿no? Cual podemos observar dentro de ella van a estar la futura larva, ¿no? Los blastómeros en formación acá, ¿no? Presencia, carácter taxonómico, presencia de un opérculo pequeño, ¿no? Paragonimus igual primo hermano de la fasciola, la parte convexa, ¿no? Simplemente esta forma diferente a lo que es la fasciola, que es mucho más, ¿no? Es mucho más grande, mucho más amplia. Presencia de opérculo también. Las capas mayormente se notan más, ¿no? Y no se tiñen con el lugol acá, ¿no? Ligeramente se tiñen, pero no como fasciola, que es un color bien naranja, bien así, bien, ¿no? Color intenso del lugol, ¿no? Diphyllobotrium igual también presencia de opérculo, ¿no? Presencia de blastómeros, ¿no? En este caso sería Diphyllobotrium CP, pero ya se sabe que hablamos también del Diphyllobotrium que nos corresponde, que es en América del Sur, que es Latum, perdón, Pacífico, perdón, el Latum es para América del Norte, ¿no? Aquí Menolepinana y Minuta ya saben diferenciar, ¿no? Aquí digamos que es un comparativo, digamos, con los tamaños, ¿no? En este caso casi lo doblan en tamaño, ¿no? Pero mira, más redondos, ¿no? No hay filamentos polares, si se dan cuenta. Acá los filamentos polares se notan mejor en la foto, si se dan cuenta.
Es una fotito mucho mejor, ¿no? Con más resolución, creo. Acá, miren, en la diminuta, miren cómo se notan los pares de ganchos, miren, ¿no? Acá hay dos pares de ganchos que se notan claramente, ¿no? Dos pares de ganchos. Son tres pares de ganchos, ¿ah? Si puede ver los tres pares, enhorabuena, ¿no? Pero acá solamente se ve un par de ganchos. No hay filamentos polares, mucho más redondos, mucho más grandes, ¿no? Acá la nana, miren, con filamentos polares, ¿no? Filamentos son los penachitos, los pelitos, ¿no? Se dan cuenta. Entonces ya sabemos diferenciar una nana o una diminuta. El huevo de tenia, aquí este huevo se nota un poco mejor ¿no? la capa radiada, ¿no? Radiada quiere decir que tiene muchos compartimientos, muchas separaciones, ¿no? Muchas líneas, ¿no? Está radiada, ¿no? Es como una llantita, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí dentro se puede ver, posiblemente pueda ver los pares de ganchos también, ¿no? Que va a formar el futuro Scolex. Y el colorcito de la tenia siempre son bien oscuros, color café, ¿no? Marrones oscuros, ¿no? Y los huevos sí son un poco pequeños, ¿no? Pueden llegar a 12 micras por lo menos. 12 micras, 10, poco más de 12 micras, 14 puede ser. Pero sí, el huevo sí se puede observar 10x ese huevo también, ¿no? El máximo de los huevos del minto, que es más pequeño, que se puede observar 10x. Enterobius bramicularis, también acá se puede observar, ¿no? Los blastómeros, ¿no? Bueno, no está tan convexo acá, pero es Enterobius, ¿no? Aquí está la larva Strongyloides tricolaris. Como ya había hablado, no existe huevo de Strongyloides tricolaris, a menos que sea por una biopsia, ¿no? En una operación, que lo podamos extraer los huevos, ¿no? Pero en la forma infectiva lo podemos ver la larva rabitiforme, ¿no? Tiene una parte apical, ¿no? Larga, ¿no? Una boca, ¿no? Larga. Acá el extremo es un poco puntiagudo, ¿no? Y acá presenta, sí, tiene su poro genital, en esa parte, ¿no? Esas son las características principales que uno debe de tener en cuenta para identificar algún tipo de larvas, ¿no? La parte apical, la parte terminal y la presencia de poro genital, ¿no? Acá es el huevo de corticado de Ascaris lumbricoides, lo que le hablaba, ¿no? O sea, no necesariamente pueden tener los blastómeros, ¿no? Que los blastómeros, digamos que ya es un huevo ya infectivo, ¿no? Y es un huevo, digamos, una larva formada, ¿no? Pero en este caso son la primera formación del huevo, ¿no? De corticado quiere decir que no tiene, digamos, que no tiene blastómeros, ¿no? Mire, inclusive está en una forma circular. Si uno lo ve, hasta puede decir que no es Ascaris, ¿no? Hasta puede decir que, digamos, de repente puede ser un cinaria, de repente lo puedo confundir, ¿no? Pero esto es huevo de Ascaris, pero es de corticado, ¿no? Entonces a veces hay que tener muy en cuenta todas las características, ¿no? Porque puedes ver de todo, ¿no? Escucha, y a veces puede dar un falso resultado, ¿no? Un falso positivo. Entonces siempre es bueno tener las morfologías bien claras, ¿no? Las características de cada parásito, ¿no? Para no tener problemas más adelante. Acá está el Ascaris lumbricoides, por ejemplo, ¿no? Del corticado ya te viene la formación de los blastómeros, la futura larva, y digamos la forma alargada que ya característica, digamos, digamos característico del Ascaris ya es cuando ya está infectivo, ¿no? Por eso lo ves de una forma un poco más alargada, ¿no? Y es la parte infectiva, ¿ya? Todavía es después del corticado, recién está formando sus blastómeros, ¿no? La capa vitelina también está formando, pero dentro de la capa vitelina ya están las larvas, ¿no? Sí, sería un huevo larvado, en este caso. El término corticado. Decorticado. No, pero en ese caso que ya está formándose blastómeros. No, aquí ya sería un huevo un huevo larvado de Ascaris lumbricoides, huevo larvado. Ajá. Cuando tú ves digamos un huevo que no tiene la larva dentro, pero ya tiene blastómeros, ese sería un huevo no embrionado de Ascaris lumbricoides. Hay diferentes etapas, ¿no? Que sufren a veces los huevos. A veces son larvados y a veces son no embrionados también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces también puede ser el estadio adulto del huevo, ¿no? El huevo ya larvado completamente, ¿no? Ya con todos sus blastómeros, con todos sus, ¿no? Con todos sus partes, ¿no? Digamos, ¿no?
ya completo, por decirlo así, ¿no? Y es como la Entamoeba coli que tiene sus estadios quiste, prequiste, ¿no? Así como también tiene algunas fases también, estos huevos del Mintos. ¿No? Acá está Toxocara canis, que ya lo hemos visto, ¿no? Los blastómeros bien notorios, ¿no? La futura larva que va a formar, ¿no? Ahí están las 3 capas, digamos, bien notorias, ¿no? Es bien fácil de identificar los Toxócara, ¿no? Estas últimas fotos están mejorcitas, me parece, tienen mejor resolución. Entonces ahí podemos observar mejor las estructuras. A ver, Trichuris trichura también igual, pero sin lugola, acá miren. Es automático, digamos, la identificación, ¿no? Los tapones, si los extremos polares, los tapones polares, ¿no? Fácil, ¿no? No hay ninguna complicación, ¿no? Cuando ya se tiene el lugol se ponen más marrones inclusive, bien marroncito, bien café, bien marroncito. ¿No? Es fácil, no hay ningún problema con eso. Uncinaria, ¿no? Que es la ancilostoma y necator, ¿no? También citoplasma siempre con el espaciado, ¿no? La formación de los blastómeros. Tanto para ancilostoma y necator son iguales, no se diferencian los huevos, ¿no? Acantocéfalos, ¿no? Por ejemplo, el Macarcantorrinchi vivinácea también tiene varias capas, ¿no? No se tiñe mucho con el lugol, ¿no? Ese es el cerdito, ¿recuerdan? ¿No? Que está infectado por un coprófago, ¿no? Un insecto, ¿no? Ese es el huevo. También es fácil de reconocer, son grandes también, mayores a 30 micras también, por 30 micras, hasta puede ir a 30 micras también, sí. Bien notoria la identificación. Aquí protozoarios, quiste Entamoeba coli, aquí se puede ver los quistes ya con, ¿no? El quiste maduro ya, ¿no? Adulto, digamos, el quiste maduro de 8 núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, están los 8. Ese es el quiste maduro, sí. ¿No? Aquí lo vemos con lugol, preparación. Iodamoeba, vacuola glucógeno, ¿no? Que hemos observado, ¿no? Un poco menos que el Entamoeba coli, tamaños. Quiste endolimas nana, ¿no? Refringente, recuerdan los puntos brillantes en los centros, ¿no? Con los núcleos. Los núcleos a veces no lo puedes ver, pero lo puedes ver como puntos brillantes, como ya mencioné. Refringencia también característica de... La refringencia te puede ayudar cuando tú mueves el micrométrico, el microscopio mueves el micrométrico. Refringencia es que se va refractando a través de la luz y se va poniendo un fondo verdoso, ¿no? Eso te va a ayudar a identificar los endolimas nana, ¿no? También el tamaño, ¿no? Que son 6 micras, 5 micras, son pequeñitos, ¿no? Chilomastis mesnili también, ¿no? El chilomastis, ¿no? El cual también son refringentes, ¿no? La perita, ¿no? La forma de la perita que tiene acá es clásico, ¿no? Un solo núcleo, ¿no? La protuberancia en la parte apical, ¿no? Es que lo que le da la forma de limoncito, perita, como le llaman. ¿En qué aumento está? Acá está en 40. Sí, en 10 no lo vas a poder ver. En 10 sí, olvídate. 10 para huevos del Mintos. Para huevos. Acá 40, que siempre lo que utilizan para protozoarios. 15 de protozoarios. Bueno, quizá en 10X pueda ver de repente, si tiene buena vista, puede ver el Entamoeba coli, el único. Porque el Entamoeba coli es el más grande de todos los quistes, pues, ¿no? En tamaño. Pero lo recomendable es que lo veas en 40, los protozoarios. Todos los quistes, ¿no? O quistes también, ¿no? En 40. O quistes, claro, gracias a la coloración, ¿no? Lo identifica, ¿no? Blastocitis hominis, miren, ¿no? Acá el estadio de la forma vacuolar, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Los núcleos también, ¿no? La periferia, ¿no? Este es un poco más vacuolada, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Es fácil de discernimiento, ¿no? Para poder identificarlo. Coccidios, en este caso, la ciclospora, como ya mencioné, doble capa, ¿no? Acá tiene también la formación de sus merozoitos también, ¿no? Es un oquiste. Isospora, en este caso, no necesariamente va a presentar 2 esporoblastos, también puede presentar un esporoblasto, en este caso sería un oquiste inmaduro, ¿no? Cuando tiene un solo esporoblasto, es inmaduro. El oquiste es inmaduro. Cuando ya hay 2 esporoblastos, ahí sí el quiste, digamos el oquiste es maduro, ¿no? Esa es la forma en cual se va a ver. Pero en este caso es uno inmaduro, ¿no? Un poco le he querido variar las fotografías para que puedan ver los casos, ¿no? De cómo puedes encontrar, ¿no? Eso es en forma directa, ¿no? Lo que te da la confirmación es la coloración, pues, la coloración sin irse, ¿no? Bueno, creo que he tratado de abarcar
todo, digamos, la gran mayoría de parásitos. Justo estamos terminando en punto, espero que les haya ayudado, ¿no? En sí lo que es aguas es bien amplio, ¿verdad? Aguas y, bueno, obviamente que está relacionado con los glicos también un poco, ¿no? Pero aquí lo que he tratado de un poco de cristalizar son los límites permisibles, ¿no? Para todo tipo de aguas, cómo trabajar las muestras, qué metodología, ¿no? Entonces, espero que les haya ayudado, ¿no? Gracias. ¿Y se tiene conocimiento de qué tratamiento le dan a un agua, o sea, para potabilizarla, ¿no? Y si en caso tenga parásitos, ¿qué utilizan para eliminarlo? Con respecto a lo que son tratamientos, esos son ya, ese es se ve para las plantas, porque las plantas tienen su metodología de tratamiento, ¿no? De aguas residuales, ¿no? No sé. Pero si yo me enfoco más en lo que... No, sí se tenía el conocimiento. No, la verdad nosotros analizamos las muestras, ¿verdad? Más que otra cosa, ¿no? Yo tengo una pregunta de José Luis Indumar Ríos, que es una continuación de lo que había hecho anteriormente acá, leer A ver. la equivalencia es. José Luis, no me pego. Ya. ¿Se puede sacar un equivalente entre RPM y las gravedades? Claro, sí se pueden convertir en las unidades, ¿no? Se puede, o sea, es como que pasas a gramos, a mililitros, una conversión, sí, también se puede hacer, sí, en equivalencia, claro, pero digamos, la centrífuga, las revoluciones por minuto, digamos, son mucho más fuertes, ¿no? Digamos que las gravedades son un poco más de un bajo nivel de repente, ¿no? Pero sí, si tú quieres convertir de RPM a gravedades, sí se puede transformar por una conversión, ¿no? Claro, sí puede hacer. Un correo de consulta tendrá para... Sí, mi correo en toda la semana va a estar ahí para que puedan consultar si hay una pregunta Sí, extra. el correo que